La noche tétrica transcurría. Una charla sobre asesinos acaparaba el momento. Ángeles le aclaraba a la lunática que sus pulsiones de muerte no eran un condicionamiento. Un sonido de huesos temblando se escuchaba en la esquina oscura. «Pásenme un bolillo pa'l susto», exclamaba la Catrina desde las penumbras. «Por favor, ya paren con todo ese cotilleo. Hoy me levanté inspirada a robarles un susto. Susto me llevé yo al escuchar tanto asesino enfermo. Por segundo año consecutivo, terapia urgente te pido, Ángeles, sin miramientos. Esta vez la charla se sale de mi razonamiento. Querido podcast escucha, entre bajo su propio riesgo. Quizá esta noche descubra que el monstruo que evade habita en sus pensamientos». Hola, buenas noches. Espero estén viendo este podcast de noche. Hoy, como saben, festejamos nuestro especial de Día de Muertos. Y para eso, nuevamente traemos a nuestra psicóloga de cabecera. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Hola, espero que también lo estén escuchando de noche. Estoy bien, estoy emocionada, me gustan estos días. Y bueno, dispuesta a ver hacia dónde me va a llevar hoy tu mente. Hoy te voy a llevar a un lado oscuro. Y a un lado en el que yo sé que todos ustedes están ahí y que también les llama mucho la atención. Hoy quiero invitarte para que hablemos de los asesinos seriales, Ángeles. Uy, un tema, sí da miedo, sí da miedo. Sí. Digno de sentarnos a escucharlo con la luz apagada y un cafecito, ¿no? Apaguen sus Asesino luces. serial. Sí da miedo, el cerebro criminal o la mente criminal, ya que andamos en ella. Y Sí. más ahorita que está muy en boga, ¿no? Bueno, siempre ha estado en boga, pero ahorita está muy de moda por esta serie de Netflix, del Jeffrey carnicero de Dahmer. Milwaukee. Ándale. Sí. Entonces es así como que todo el mundo está muy interesado en por qué, en para qué, en cómo. Fascinación, eso es lo que despierta este hombre. Sí, oye, ¿qué cosa tenemos con los asesinos seriales? Yo, la mayoría de las personas que conozco tienen una fascinación por ellos. E incluso se ha visto históricamente, ¿no? Cuando ellos están en la cárcel, se vio con Jeffrey Dahmer, se vio con Wade Pues Gacy. sí. Ajá. Ajá. Él, que eran famosos. O sea, se volvían estrellas. O sea, todos les causaba una fascinación a las personas. ¿Por qué, Ángeles? ¿Por Y qué hay una tenemos? cultura pop, ¿no? Sí. Detrás de esto, ahorita pensé en una canción de Pumped Inks, de Foster the People, habla de la masacre de Columbine, Charles Manson llevando orgullosamente el apellido Marilyn Manson llevando el Marilyn apellido Manson. de Charles Manson, que aunque él no es asesino serial, sí tiene lo suyo. Fíjate que por estos rumbos en la Ciudad de México cada año se hace una exposición precisamente de asesinos seriales, ¿no? Y sus fotos y sus historias. Está Sí. llenísimo, ¿no? Está Sí. llenísimo porque nos despierta algo. Alguien les dice, alguien por ahí me dijo, es morbo, ¿no? Ahorita vamos a analizarlo. Pero justamente en estos tiempos está muy de moda la situación con Netflix, está rebasada incluso, pero no nada más las situaciones reales, ¿no? O sea, la situación de proyección, por ejemplo, tú ves alguna película, vemos El silencio de los inocentes, ¿no? Nos fascina la parte psicológica, la parte más visual, Halloween, quién sé cuántas películas lleva y sigue, ¿no? Sí. Jason Bourne. A mí te he de confesar que soy fan de las películas gore, o sea, de todo lo Slash que... Gore. Sí. Ay. No, soy muy fan, o sea, mis sobrinas crecieron conmigo y crecieron viendo esas películas porque yo tenía una Saw 1, 2, 3, 4, 5 y todo, ¿no? Hostal, sí. Ay, ahorita vamos a descubrir por qué te gustan tanto. ¿Por qué, Y Ángeles? ¿Estoy loca? Bueno, sí. hay una fascinación con esto. Entonces, en la cultura pop, insisto, de pronto es parte de nosotros y llegamos a tener una percepción distinta del asesino o de los homicidios o todo esto. Entonces, desde la proyección en el cine, en la literatura, ahora mismo tenemos este boom, ¿no? Del interés. Bueno, ¿qué te parece si antes de hablar del por qué vemos, bueno, del para qué, vemos primero el por qué, ¿no? Okay. ¿Qué te parece si desmenuzamos lo que es un asesino y todo esto? Bueno, hablemos desde la criminología.
o desde la psicología criminal, ¿no? ¿Qué es un asesino serial? Bueno, es un delincuente que ha matado de 3 personas para arriba en un periodo de tiempo corto, entre 20 y 30 días, ¿no? Aparentemente, este asesino no tiene una relación con sus víctimas y también aparentemente ocurre al azar. Su motivación es la gratificación psicológica que le provoca ese crimen. Rara vez hay una gratificación material, ¿no? Ok. O sea, es ese delincuente que ha matado a 2 a 3 personas. Vamos a hablar de casos de la vida real, como diría Silvia Pinal, y de casos de la ficción, ¿no? Ahorita que te di este concepto de la criminología, vino a mi mente esta película de los 90s llamada Asesinos por Naturaleza. Ok. ¿Me la viste? No. ¿No la has visto? No. Es que yo te hablo de los 90s, ¿no? Entonces, luego velas, es impactante. La voy a ver. Entonces, fíjate que a partir de los años 70 se forman estos conceptos de asesino serial. Sin embargo, pues bueno, está dentro de la historia. Yo creo que uno de los más célebres que tenemos todos así es esa visión del Londres victoriano. Jack the Ripper. Así es, ¿no? Digamos que, también tenemos a Bloody Mary, que más antes y todo, ¿no? Pero ya documentales de estos que nos causan intriga y que fue trascendental, empezamos por ahí, ¿no? De Jack el Destripador. ¿Quién no conoce a Jack el Destripador y sus historias? Perdón, además, ¿sabes qué? Creo que los medios son parte de eso, porque Jack el Destripador fue muy famoso por lo mismo, porque los mismos medios de ese entonces se encargaron de hacerlo famoso. Así es, y tiene que ver ay, es que está muy interesante esto. Entonces, de pronto primero tenemos ese concepto, insisto, visto desde la psicología criminal o la criminología. Ellos hablan también de un perfil, es decir, hay unos ciertos rasgos en la personalidad que ubican a los asesinos en serie. Hago mención que todo esto, Mujer en la Luna, son hipótesis. Ok. No tenemos una etiología clara de lo que lleve a ser un asesino serial, de cómo sea un asesino serial. Tenemos ciertas hipótesis a partir, insisto, de que en los años 70 se empieza a mirar esto, se hacen estudios, pero no es algo tan recurrente, no es algo que esté dominado por la investigación. Sin embargo, estos puntos que te estoy manejando, insisto, son hipótesis. Que hablamos de un perfil, ¿no? Es una persona con un comportamiento, pues, entre normal y atípico. Okay. Es de clase social media baja, entre 20 y 30 años, que es una persona que sufrió abuso mental, psicológico o físico, o ambos o todos, sexual, etcétera, en la infancia. Se dice también que tienen una inteligencia elevada, un IQ elevado, que por lo tanto tienen expectativas muy altas familiares o de sí mismos. Insisto, estas son hipótesis, es decir, porque ahorita dices, híjole, creo que tengo el perfil de un asesino serial, ¿no? Soy Ángel. ¿No? Te digo, son figuras que admiran a otras figuras de este tipo. Tienen algunas conductas irracionales, carentes de propósito, hay un vacío emocional, una falta de empatía y les gustan las emociones fuertes, no experimentan miedo, ¿no? Hay ciertos patrones también que los investigadores han ubicado en estas personas, típicos en la infancia. Es una tríada, digamos, malévola, que es el zoosadismo, o sea, soy malvado con las mascotas, la piromanía, gusta quemar cosas, y la eneuresis, que es un trastorno de la orina, ¿no? No retengo la orina. Entonces, digamos que es el perfil que nos dan los criminólogos a partir de los estudios que se llevan con ya los asesinos seriales. Insisto, siguen siendo hipótesis. Pero tenemos otros factores. O sea, este es el asesino serial. Te estoy manejando el modelo, ¿no? Este es su perfil. Sí. ¿Pero qué lo lleva a eso? Sí, que lo impulsa, ¿no? Porque como lo dices, todos nos podríamos encasillar en ese lugar, ¿no? Pero ¿qué te lleva a matar a otras personas? O sea, ¿cuál es el...? A 3 o más personas, dices, en un periodo corto de tiempo. Entonces pensemos, vamos a traer a nuestra memoria, decías, al carnicero de Milwaukee, porque les ponen apodo, ¿verdad? O alias. Sí. A Ted Bundy, que es uno de los más conocidos y carismáticos. Además, Jack el Destripador.
¿Mandé? Además, Ted Bundy ayudó a perfilar, ¿no? Ajá, y Ed Kemper también ayudó a hacer la Yes. perfilación de los asesinos seriales. Y de los inicios de la criminología. En Ujú, México no notamos digo, hay una incidencia mayor en Norteamérica, alguna parte de Europa, que no es tan vista, la parte de Europa, pero también lo hay. En ujú, Asia también. ujú. En México tenemos lo nuestro, ¿no? Está Goyo Cárdenas, Sí, ¿has escuchado hablar de él? sí, sí, sí. El abogado, ¿no? Que terminó su sentencia en la Cámara de Diputados, Sí, ovacionado. y ovacionado, sí. Tenemos a Juana Barraza, que es uno de los casos que a mí me interesan mucho. Juana Sí. Barraza, alias la Dama del Silencio, alias la Mataviejitas, Ujú, ¿no? Un caso de los huipas, etcétera. Bueno, ujú. pongamos todo eso a la memoria colectiva, que todos ya, ¡pum!, ya lo ubicamos, ¿no? Sí. Ya estamos pensando en eso, en Jeffrey Dahmer, etcétera. Ujú. Bueno, ¿qué nos lleva a eso? Tenemos, insisto, varias hipótesis de dónde surge o por qué surge un asesino serial. Ya Ajá. vimos el perfil, ya vimos algunos casos célebres. Bien, tenemos primero que nada la parte biológica. Ujú. Ahí hay datos muy interesantes. La causa biológica es una disminución o un desequilibrio en los neurotransmisores a nivel del sistema límbico. En el sistema límbico, entre otras cosas, se procesan las sensaciones de culpa, de temor, de gratificación. Ok. Y hay ciertos daños en otra área del sistema límbico que se llama amígdala. La amígdala nos ayuda o se encarga de procesar el espectro emocional, la empatía. Oye, Ángeles, hay una teoría, y no sé si la tienes Ajá. por ahí, pero hay una teoría de que muchos tuvieron algún trauma, o sea, que se golpearon en la cabeza. ¿Sí? Así es. O sea, este desequilibrio o esta lesión puede ser a causa, una congénita, Ujú. una de algún abuso de sustancia, otra de algún golpe severo en la cabeza, Ok. ¿no? Esto nos lo maneja bueno, nos lo ayudó a descubrir un neuropsicólogo llamado Adrian Rain, que hizo una anatomía de la violencia, es decir, anatomía fisiológica de la violencia, y tuvo estos descubrimientos. Y luego hay otro neuropsicólogo que a mí me encantó su descubrimiento, él se llama James Fallow. Ajá. James Fallow hizo toda una investigación también al respecto de la neurobiología, de la violencia, de los asesinos, y encontró también otra correlación con un gen. Ok. Él le llamaba el gen del guerrero. Y entonces hizo una serie de investigaciones donde pues hizo mapeos cerebrales, etcétera, en una serie de personas muy violentas. Y dijo, pues yo también le entro, ¿no? Yo también me voy a hacer ese estudio. ¿Qué crees que pasó? Que tenía el Que gen. su cerebro y el gen eran iguales al de un asesino. Por ahí tenía un caso de alguien que había matado a 24 personas, me parece. Ajá. Y descubrió el académico brillante, padre de 2 hijos, esposo, que él también tenía la neurobiología de un asesino serial, de un hombre Wow. muy violento. Y entonces de ahí nos vamos a ir al otro punto. Fíjate lo que te acabo de decir, qué Ujú. interesante. Entonces de ahí nos vamos a ir al otro punto, porque necesitamos una combinación espantosa. Primero esta, la biología, y luego viene la razón psicológica. La Ok. razón psicológica nos habla específicamente de la infancia, de Esa una. infancia que nos persigue, Ángeles. Claro, claro, claro. Porque entonces el doctor Fallow hizo esta correlación, ¿no? Bueno, Ujú. ¿qué me lleva a mí de tener toda esta estructura a que no haya matado a nadie, que yo haya sido un académico y este hombre que tiene esta estructura pues sea asesino? Sí. Y llegó a la conclusión que su infancia fue feliz, porque un rasgo también característico psicológico del asesino serial es una infancia llena de abusos, de agresiones, de vejaciones, sobre todo a niveles físicos, sexuales, ¿no? Ujú. De descuidos, de negligencias. La Ok. mayoría de los asesinos así son. Creo que por ahí hay una situación que llama la atención con Dahmer. Dahmer. Ajá, porque él no fue abusado. Entonces, pero está la otra parte psicológica también, o sea, del desarrollo ambiental Sí. y de la parte neuronal, ¿no? O sea, Ujú. que por eso te decía que son hipótesis, no necesariamente todo lo que te acabo de decir tiene que ser en el orden correcto y bajo, sigue siendo hipótesis, ¿no?
No es que si no es una cosa es otra, sino que la mayoría de las personas que han sido estudiadas al respecto poseen estas características, ¿no? Ok. Entonces, a niveles sociales, pues carecen de habilidades sociales. Tenemos a nivel psicológico, pues una falta en el control del impulso, en algunos desórdenes psicológicos provocados precisamente por una infancia negligente y un medio ambiente también atroz, ¿no? Negligente. Okay. Bueno, este es el antecedente o las causas biopsicosociales del asesino en serie. Okay. Por eso les pedí que trajeran a la mente toda esta parte de la conciencia social que tenemos acerca de lo que hemos visto de los asesinos seriales. Entonces estamos ubicando a Goyo Cárdenas, a Ted Bundy, ¿no? A la Mataviejitas. A la Mataviejitas, etcétera, ¿no? Entonces hasta ahí vamos bien. ¿Cómo ves, Mujer en la Luna? Es bien interesante porque, a ver, por ejemplo, ya nos explicaste esto, pero también existen personas que tienen esas mismas condiciones terribles y no son asesinos seriales. El doctor Fallow nos dio esa enseñanza brillante, ¿no? Sí, porque sí, o sea, ¿cuál es el factor que los impulsa a estar en ese lugar, no? O sea, ¿qué les provoca esa acción de matar? Porque a eso atiende todo, ¿no? Sí, claro, es una combinación letal, ¿no? Y digo, insisto, el doctor Fallow nos expuso esto y nos dijo, changos, o sea, tú y yo podemos tener ahorita la correlación neuronal de Goyo Cárdenas, ¿no? ¿Qué nos hace ser distintos? Vámonos viendo poco a poco. Fíjate que también por ahí había un neuropsiquiatra llamado Joel Norris, que también nos habla de que los asesinos seriales van por fases incluso, ¿no? Ajá. ¿Y por qué lo traigo a la mesa? Porque tienen una situación muy interesante. Él habla de generalmente o esencialmente 4 fases. La primera tiene el nombre de aura. Sí. Durante la aura, el asesino serial pierde contacto con la realidad. Ok. Se fractura. Hablamos de disociación, hablamos de un montón de cosas, ¿no? Segundo punto, en esa pérdida de contacto empieza su búsqueda. ¿Qué es esto de la búsqueda? La caza y la captura. Voy ubicando y todo. Después viene la parte del asesinato en sí y el sometimiento a la víctima, la tortura, la degradación, los métodos que vaya ocupando. Oye, Ángeles, ¿hay una mala idea en la sociedad o en el colectivo social que creemos que la mayoría de los asesinos son esquizofrénicos? Sí, hay un rasgo dentro de los, te decía hace rato, dentro de la parte psicológica del asesino, puede ser que tenga un desorden psicológico, ¿sí? La esquizofrenia puede ser, por ahí tenemos al hijo de Sam, que le hablaba a un perro, ¿no? Ajá. Tenía una alucinación, esa sí era una alucinación donde le hablaba, creo que un perro a través del demonio, algo así, y le decía quién, cómo y demás, ¿no? Ya era una alucinación. Creo que el asesino del Zodíaco también, porque pues ya tenía otra percepción. No necesariamente tienen un trastorno psicológico. Yo creo que sí, ¿no? La mayoría, pero no necesariamente la esquizofrenia. Aunque, pues, una persona que padezca esta condición y no sea atendida, pues puede desarrollar este perfil, ¿no? Oye, ¿y qué tal las filias, no? Porque también quiero entender que dentro de esa acción de matar existe un placer. Sí, claro, porque y también, insisto, dentro de los desórdenes psicológicos está la parte de las parafilias y podemos empezar desde la infancia. Por eso es importante recalcar que el asesino, la mente perturbada del asesino, sufrió o padeció alguna situación a nivel sexual. Entonces, ahí hay una fractura y yo aprendo de otra forma el placer. Y ya en la adultez, pues sí, se puede convertir en parafilias. ¿Qué son las parafilias? Son algunos trastornos de orden sexual. Sí. Ejemplo, la zoofilia, el transvestismo transexual, que no es cuestión de género, ya después les digo eso. Okay. La pedofilia. La necrofilia. Necrofilia, el exhibicionismo, el voyerismo, el sadismo y el masoquismo. Entonces mi placer por los pies no tiene nada que ver. Esa ya es otra cosa. Esa bueno. Ya la analizaremos después. Luego la vemos. Muy de Tarantino, Mujer en la Luna. Ok, muy bien.
Bueno, entonces me quedé en la fase del asesinato ya, y Ujú, aquí viene la serie de desórdenes psicológicos, bien decías, las parafilias, etcétera, ujú, la piromanía, etcétera. Y al final termina con una etapa depresiva, una etapa de culpa, de remordimiento ujú. o de insatisfacción. Aquí lo platicaba yo con un colega, remordimiento en un asesino serial, sí, más no arrepentimiento. Ok, ¿cuál es la diferencia? Es la diferencia de remordimiento, ay, ya lo maté, ay, hice cosas, ay, ¿por qué lo hice? Pero no me arrepiento. Y Ok. me siento tan insatisfecho que tengo que volver a repetirlo, porque es un corto tiempo, es un lapso pequeño, corto en tiempo, y pues necesito repetirlo y perfeccionarlo. Ah, Siento cierto remordimiento pasajero, pero no arrepentimiento, no. ujú, Estas son las fases que nos describe Norris. Bueno, ya hicimos como que todo ahora sí que un perfil, ¿no? De lo que es la psicología criminal o la criminología respecto a los asesinos seriales. Pero bueno, a ver, ya sabemos que los llevó allá y sí, sin duda tenemos en la creencia popular, en la investigación, en las películas, en la literatura, pues sí, la mayoría de los asesinos seriales tienen estos componentes, ¿no? ujú, Por ejemplo, Juana Barraza, la Mataviejitas, hablaba de una infancia muy perturbadora al lado de su madre, donde ella la vendía, donde ella la violentaba, pues para seguir bebiendo, ujú, drogándose, etcétera. Entonces, a los 13 años la vende con un tipo de más de 40, digo, tremendo. ujú. Al igual que algunos célebres, ¿no? Sí, Goyo Cárdenas tenía ahí por ahí una situación con su mamá, ¿no? De sí. amor excesivo a su mamá. ¿Por qué? Pues porque dentro de los asesinos, una situación muy, muy relevante es que la víctima tiene un valor simbólico. Ted Rescausado. Bundy ejerció una venganza hacia su exnovia, que tenía el cabello oscuro, me parece. Tenía Ujú, ciertas características físicas, entonces él la simbolizaba en esas víctimas que buscaba. ujú. La Mataviejitas, pues, como dice su mote, pues asesinaba a su madre, a esa Sí. madre Goyo Cárdenas también. Quiero entender, Dahmer, Ujú. ¿era una representación de su sexualidad reprimida? Por supuesto. Fue todavía en los años 90, ¿verdad? Sí, no me acuerdo bien, Sí. perdón. A ver. Mira, si bien la parte psicológica, la parte social, pues nos ha llevado a evolucionar socialmente, ¿no? No es lo mismo ahora que la comunidad LGBT tiene un lugar, es mirada, es respetada, se ha hecho todo un trabajo, que lo que ha sido en los años 70, antes 80, etcétera, ¿no? En los Ujú, años 80 eran hasta casados, ¿no? Por la cuestión del SIDA. Sin embargo, más allá de lo social, hay una pelea interna, aunque Demer haya vivido en estos tiempos donde pues son socialmente, digo, son parte de la sociedad inherente, no vemos alguna diferencia respecto a la preferencia sexual, aunque haya vivido en estos tiempos, la lucha era interna. Es ujú, decir, me peleo porque, ¿cómo voy a ser yo homosexual y con las creencias o con la formación que tengo? Entonces hay una lucha. Entonces no voy a salir, o sea, no voy a aceptarlo. Entonces voy a sublimar esa lucha a través del asesinato. Y ujú, ese simbolismo, es decir, él a quien mataba, sí mataba a una persona, claro, con todo respeto, pero ujú. mataba esa idea suya homosexual. Luego le dan una revisada a una historia mexicana también muy interesante de los huipas, ahí en los años 1950, Ajá. homicidio en serie, grupal, homosexuales, indígenas. Tiene una historia muy, muy interesante que puede llevarnos a comprender también al carnicero de Milwaukee, ¿no? Ujú. Esta lucha con mi ser homosexual o con mi ser reprimido. Sí, sí, sí. En él se nota mucho ese patrón. Y así es, ¿no? En Mm, todos, porque todos tienen un simbolismo, insisto. La víctima tiene este valor simbólico. sí. En Goyo Cárdenas también es fascinante cómo ahorcaba a su madre, esa madre que él amaba, que él dejó fíjate, es interesante porque él perdió una beca, me parece ser que en Canadá, porque era brillante el hombre, por cierto, la perdió por estar al lado de su mamá, por Ujú, quedarse con su mamá, pero ejercía esta violencia hacia la mujer. Él ujú. era una mujer, entonces mataba también el símbolo de la madre castrante, ¿no? De la madre dominadora. Hay una gran diferencia entre el asesino al asesino Ujú. serial.
Así Uno es. puede ser solo un impulso momentáneo y el otro es un deseo constante. Así es, te decía, o sea, es una situación constante porque no me satisface, porque tiene otro símbolo. Ujú, ¿No? El asesinato en sí, pues tiene un carácter, puede ser evolutivo, de conservación, de impulso. ujú, Los más peligrosos son aquellos que lo premeditan, por ejemplo, ¿no? Que también tiene un componente psicológico, podría ser de sociopatía o psicopatías, ¿no? Por ujú. cierto, no todos, bueno, la mayoría de los asesinos seriales son psicópatas o sociópatas también, ¿no? Ok. Ahora bien, bueno, esto está súper interesante, ¿no? Ver a los asesinos y demás. Pero a ver, espérame. ¿Por qué nos fascina tanto Mujer en la Luna? Ay, no ¿Por qué sé. tenemos una exposición en un museo? ¿Por qué hay tantas películas documentales? ¿Por qué hay personas que de pronto, como dices, hasta se hacen fans, ¿no? Sí, Y hay los hasta se famosos casan con copycat, ellos. se Sí. casan y tienen copycat. Sí, Juana Barraza ya lleva 2 matrimonios ahí en la cara. O sea, ¿qué pasa? ¿No? Goyo Cárdenas, imagínatelo, entrando al Palacio Nacional a que le hicieran una ovación por ser el preso del año. Goyo Cárdenas cometió sus asesinatos en 1940 y tantos y estamos en el 2022 hablando de él. Puedo entender, por ejemplo, que, no sé, que es bueno que se exponga, porque es bueno que Ajá. sepamos que existe, ¿no? O sea, que existe esta perversión en la mente humana. Porque a veces como que no queremos ser conscientes de que somos capaces de hacer ese tipo de atrocidades, ¿no? Pero también creo que existe un morbo en saber, que incluso hasta tenemos la necesidad de saber cómo los mataban. Así de extremo está eso. Qué terrible. Sí, sí, sí. Así de, pero a ver, Bueno, dime cómo. Y pero a ver, pero ¿cuántos? O sea, no, pero a ver, enséñame cómo, ¿no? O sea, y además nos gusta porque tienen gamas, ¿no? O sea, Ted Bundy lo hacía de esta manera, el ajá. payaso malvado de esta otra, Ujú, el masacre de Texas, que no recuerdo su nombre, pues lo hizo de esta, y como, etcétera, ¿no? Pero bueno, a ver qué nos lleva esto. Entonces vámonos a otra parte, también un tanto profunda, un tanto más profunda, para comprendernos y comprender por qué nos llama tanto la atención, e incluso a ellos, ¿no? Comprenderlos. ujú, Y hablemos entonces de nuestro queridísimo doctor Sigmund Freud. Subjetivo completamente el psicoanálisis, pero digno de traerlo a la mesa. ujú. Allá por los años 1920, él hablaba de que nos regía un principio para vivir, era el principio del placer. Es decir, yo vivía para satisfacerme. Sobre todo, pues ya el doctor Freud ya se imaginarán a niveles sexuales, ¿no? Sí. Entonces, de pronto empieza dice que el humano, la manera de encontrarse, pues era buscar el sentido del placer, a priori de todo y para todo y por todo, ¿no? Entonces, pues hace algunas recapitulaciones, etcétera, ¿no? Y propone otra teoría puramente psicoanalista, ¿eh? Puramente psicoanalista. Él hablaba de los instintos, ¿no? Que los instintos son lo que nos mueve Ok. que nos, de forma automática, reacciono. Hablaba de los instintos, pero dentro de estos estudios del principio de placer, dijo, debe de hacer otra cosa que también nos motive a vivir, ¿no? Entonces hablaba de dos cosas, una pulsión de vida y Ajá. otra pulsión de Pulsión de muerte. muerte. Este, es un tema, uy, pero bueno, vamos a resumirlo y le voy a ofrecer una disculpa de antemano al doctor Freud porque lo voy a resumir. La pulsión de vida nos habla de la autoconservación del yo Ujú, para aumentar mi vida y mi placer, ¿no? Eso es lo que me motiva a vivir, ¿no? O sea, como el sentido de la vida, digamos, ¿no? Me baño, como bien, ujú. tengo relaciones sociales, sexuales, etcétera, pues para mantenerme con vida, tengo proyectos, esa es mi pulsión de vida. Pero nos vamos el eros y ahora me voy al thanatos, Ok. la pulsión de muerte. ¿Qué es esto de la pulsión de muerte? Es un imperativo que lleva a los seres humanos a destruirse. Se robustece con la idea de la destrucción, Ok. ¿no? Es decir, voy a destruir el objeto, ¿no? El objeto que puede ser yo mismo o puede ser otros. Ujú. La violencia inherente al humano a través de la pulsión de muerte y pulsión de vida. Bueno, por eso tenemos guerras, por eso hay violencia, por eso hay murallas, por eso hay armas, Sí. porque hay algo.
dentro de nuestros instintos y nuestros impulsos, insisto, pulsión de muerte que nos lleva a la autodestrucción, pero también a la destrucción. Desde la psicología social, Hobbes nos dice que el hombre es el lobo del hombre. Hemos extinguido especies, sí. Hemos extinguido pueblos. Bueno, fíjate, acá por este lado de México, no sé, en otros lados, las cajetillas de cigarros tienen una leyenda, ¿no? Y una imagen gráfica. Se va usted a morir lenta y dolorosamente así. No ha bajado el consumo de tabaco. En algunos productos, por ejemplo los cereales, vienen acá en México hay unas etiquetas que dicen exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de grasa y usted se puede morir. No ha bajado el consumo de cereal. Sí. ¿Por qué? Somos proclives a la autodestrucción a través de las adicciones o el consumo de sustancias que nos dañan. Y dentro de esta destrucción está la violencia, ¿no? También. Y no nada más hacia mí, sino hacia todo lo que se te atraviesa. Sí. Por eso te decía, Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Ajá. Y entonces Freud le pone esto, pulsión de muerte. Fíjate que Freud le manda una carta a Einstein. Bueno, Einstein le pregunta acerca de la guerra, ¿no? Y él dice que la inteligencia es el único medio que poseemos para dominar nuestros instintos, ¿no? ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves hasta ahí? Me parece sumamente interesante, Ángeles. Porque sí es cierto, o sea, uno se pregunta, ¿no? Cuando ve a la persona obesa que no deja de comer, ¿no? Y que dices, ¿por qué? ¿Por qué te estás autodestruyendo de esa manera? A la persona que fuma y que tiene una tos terrible, que dices, ¿por qué no dejas de fumar? ¿Ángeles? Yo no, otros. Yo no, otros. A veces un cigarro es solo un cigarro, decía el doctor Freud. Sí. O sea, uno dice, uno ve este tipo de patrones, ¿no? Incluso uno los hace conscientes consigo mismo, ¿no? Dices, ay, oye, deberías de empezar a hacer un poquito más de ejercicio, ¿no? Deberías de tener mejores hábitos alimenticios, ¿no? Deberías de tener ese autocuidado, pero no, o sea, no, porque pues nos quedamos ahí, ¿no? En esos ciclos autodestructivos, ¿no? Y tú te preguntas, ¿de dónde viene? ¿Por qué no lo dejo de hacer, no? Y eso es una introyección, es decir, estamos hablando de la autodestrucción, ahora sí que autodestrucción, nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero esta pulsión de muerte, esta violencia, este imperativo de guerra, insisto, violencia, si no lo introyecto, lo veo, entonces me causa fascinación Ted Bundy, porque él tiene la pulsión de muerte al rojo vivo, a todo lo que da. Y este imperativo mío de destrucción, de violencia, pues no lo ejerzo porque hay un agente regulador en psicoanálisis llamado super yo, que es la parte moral. No lo ejerzo, ¿no? O sea, mi yo dice, pues sí, hay que matarlos y sácale las tripas y todo, ¿no? Pero mi agente regulador moral, super yo, dice, espérate, no, eso no. O te fumas una cajetilla de cigarros porque te estás destruyendo, o bien miras los asesinatos de Ted Bundy con fascinación, porque esa pulsión de muerte te habla. Algo bien curioso que pasó durante el COVID, ¿no? No sé si a todos les pasó, mire, yo acepto, ay, pero a muchos les pasaba que decías, veías a todos no seguir las reglas, ¿no? Que nos imponían, y decía, ya, que se mueran todos, déjenlos morir. Sí, claro, claro. Y lo vemos en situaciones desde chavitos, ¿no? También podemos jugar al Call of Duty o Free Fire. A mí me sorprendió que vi un jovencito matar a no sé cuántas personas, ¿no? Creo que 70, como en media hora, ahí en el juego, ¿no? Y nos sale esto. Y ya, maté un montón, respiro y me voy. La razón psicológica psicoanalítica es muy profunda. Hay un psicoanalista llamado Lacan que nos habla de la parte de la ley y el orden, del orden al padre, y cómo vemos el asesinato o la violencia como el ejercicio de la violencia al padre, que es nuestro primer objeto de justicia, ¿qué más? De orden, de autoridad, etcétera, ¿no? Hay un psicoanalista mexicano, Víctor Solís Sosa,
que habla de los asesinatos en serie y el asesinato del padre de la horda primitiva, así se llama, ¿no? Es muy profundo comprenderlo, es muy profundo dilucidarlo, pero más o menos por allí va la cosa. Es Cultural. una situación a nivel cultural porque la cultura nos da esto, es decir, yo mamífero, yo humano, tengo estos impulsos inconscientes, estas pulsiones, pero lo que le da forma material es la cultura. Sí. Es la cultura y es la parte psicológica. Está interesante que aparte lo relacionen con el padre o con la parte masculina, ¿no? Sí, por ahí hay algunos textos muy interesantes, profundos, de Freud, el tótem y el tabú. De ahí, del tótem era esta representación animal o material del líder, ¿no? Y cómo lo vamos destruyendo. A nivel mitológico, incluso, que Freud fue muy de tomar los mitos para podernos explicar las razones de nuestro proceder, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, con el padre. Sin embargo, dices, bueno, pero la Mataviejitas mataba a su mamá, ¿no? Ted Bundy mataba a su novia. También hay esta figura de objetal de autoridad, ¿no? La mamá como castradora en el complejo edípico, ¿no? O sea, no te voy a dejar crecer, en términos muy llanos, ¿no? No te voy a dejar crecer, te voy a controlar, tú siempre vas a ser mi niño, o bien vas a ser el objeto de todas mis iras, ¿no? Hay un libro muy, ahora no tengo el nombre, pero donde se habla de relatos de guerra. Ajá. Y es bien interesante porque pues los hombres obviamente asumen, ¿no? Cuando tú estás compitiendo y estás en los campos de batalla, dices, bueno, es matar o morir, y asumes la muerte como algo inevitable. Existe un relato de las mujeres que iban a combate y las cuales decían, ¿no? Pues el hombre está acostumbrado a matar, ¿no? El hombre lo trae muy integrado dentro de su accionar. La mujer no, porque la mujer da vida. Pero durante esos ataques, durante esos combates, la mujer era brutal, ¿no? O sea, sabía que tenía que hacerlo. Pero a ellas les costaba mucho trabajo porque la mujer da vida. Sí, claro, los hombres, los varones son más emocionales, ¿no? Te hablaba hace ratito de la amígdala, ocupan más la amígdala, y las mujeres somos mucho más persuasivas, mucho más calculadoras, ¿no? Yo, hombre, acciono, o me matan o mato, o me agreden o agredo. Reacciono mediante mi impulso y mediante mi emoción. Y la mujer dice, a ver, espérame, voy a calcular de qué forma le voy a hacer primero la vida miserable, ¿no? Y después pues lo voy a ir matando, ¿no? Lenta y dolorosamente. Justo hablando de asesinos seriales, es muy interesante ver los patrones, ¿no? De un asesino serial hombre y de un asesino serial mujer. Porque, por ejemplo, la Mataviejitas se metía a la casa de las personas, ¿no? Ella creaba ese personaje de la enfermera que los iba a cuidar y los mataba. Hay otra Dorotea Puente, no sé si has escuchado hablar de ella, que era una asesina serial que ella tenía una casa de huéspedes. Mataba a las personas y después reclamaba la ayuda social que se les daba a estas personas, que regularmente tenían una enfermedad mental. Diseñaba todo un entorno para que les hiciera fácil esa matanza. Diferente a los asesinos seriales hombres, ¿no? Que es más brutal, más... Llevan la misma carga simbólica, ¿no? Ajá. A lo mejor es como dicen, modus operandi, podría ser un tanto más femenino, es decir, el caso de Dorotea me llama la atención porque había una cuestión material, más allá de lo simbólico, había una cuestión material. Sí. Regularmente los asesinos seriales se basan más por la cuestión simbólica. ¿Cómo se llama esta persona? Recuérdame si no le buscas, de Monster. Ah, ya, sí. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos también, una carga muy simbólica, ¿no? De matar al hombre, de asesinar al hombre. Sí. ¿No? A ese hombre que la agredió, que la vejó, que la lastimó. Entonces, como no pude hacerlo con el real, entonces mi mente fracturada pues va buscando estos símbolos. Y es muy interesante en ella porque, por ejemplo, era muy amorosa con las mujeres, ¿no? Sí, pero era brutal con los varones, brutal verdaderamente. Y los que decían, el modus operandi de la mujer suele ser más elaborado y menos emocional. ¿Cómo lo manejabas de la Mataviejitas o de esta señora Dorotea, incluso de Aileen, ¿no? Más elaborado, es decir, pues me voy a disfrazar, voy a ubicar, voy a checar el terreno, lo voy a estudiar,
voy a incluso a cambiar ciertos aspectos o a adaptar ciertos aspectos de mi personalidad para ser seductora. Por eso de pronto también dentro del perfil, aunque no es necesariamente general, hay un área de la inteligencia. En el caso de la Mataviejitas decíamos, pues no resultaba tan inteligente porque pues tenía ahí algunos arrebatos, ¿no? Pero la mayoría sí lo son. Entonces, ¿en qué sentido? En que perfeccionan sus técnicas, en que estudian sus técnicas. Ahí viene la premeditación famosa. Menos arrebatados como el hijo de Sam, por ejemplo, ¿no? Entonces voy caminando, veo a alguien y ¡fum!, ¿no? Sí. Me habla el perro y me dice. Ted Bundy también, ¿no? O sea, un tanto arrebatado, no cazaba, o sea, no elaboraba todo, ¿no? Todo un escenario y demás. Creo que el carnicero de Milwaukee sí, ¿no? Sí También hay elaboraba otro todo. que se llama Richard Ramírez, también era desordenado. También creo que dentro de los perfiles de los asesinos seriales existen esa diferenciación del asesino que es ordenado y el asesino que es desordenado, ¿no? Más impulsivo, ¿no? Más impulsivo, por eso te decía que dentro de la biología hay un daño en la amígdala, la parte emocional, ¿no? No regulo esta parte, no siento miedo, para empezar no siento miedo, y al no sentir miedo, pues puedo accionar de la forma que sea. Y luego la parte inconsciente que te decía, esa pulsión de muerte, esa fascinación por la violencia, el sadismo, ¿no? Es que bien dicen, ¿no? Por ahí no sé si tenga mucho que ver, pero que las personas más peligrosas son aquellas que no tienen nada que perder. Desamparadas, por un lado, te refieres, y por otro lado, estas que no experimentan el miedo como tal. O sea, el miedo es una emoción evolutiva, pues va a evitar que yo vaya y acaricie leones, ¿no? Va a evitar que yo juegue con fuego, etcétera. Sí. La emoción del miedo, cuando hay un aplanamiento en las emociones, es decir, no las siento, no las percibo o no las proceso como tal, más aquí sí es donde traemos al doctor, ¿no? Que te decía, al doctor Fallow. O sea, sí tengo alguna situación neuronal, pero necesito esa mechita psicosocial para desencadenar. De por sí ya tengo una situación en la amígdala, lo regula, por ejemplo, los adolescentes, los pubertos y adolescentes, pues tienen respuestas más de la amígdala, ¿no? No tanto con el córtex frontal. Sí. Entonces, son asesinos en potencia, pero necesitamos un detonante. Aparte de la pulsión de muerte que la traigo consigo y que la parte reguladora moral y de cultura como que me va, ¿no? Aparte es interesante, ¿no? Eso que mencionas de los adolescentes, porque la mayoría de los shootings, las balaceras en Estados Unidos han sido perpetuadas por adolescentes. Oye, sí, y son álgidas también, ¿no? Pero sí, también son parte de la cultura popular, eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Te decía de la canción de Foster the People, que es muy hasta pegajosa, ¿no? Y hay series. Sí, claro. Y entonces hay series, películas, videos, una serie de información. Tú te metes al Google y te encuentras todo. Y entonces se genera, ellos despiertan esa pulsión. Más puede ser que tenga alguna situación neuronal o no. Lo que creo que sí es imperativo es la parte psicosocial. Y entonces acá nos sale un famoso copycat en México, ¿no? Por ejemplo, acá creo que fue en Torreón. Sí, fue en Torreón. Cualquiera de los dos, porque hubo en los dos. Ajá. Que incluso el jovencito venía con el atuendo, copiándole el atuendo a los asesinos de Columbine, ajá. Y el asesino en Texas, hace poco, pues también tenía cierta referencia pop de ellos, muy emocionales, muy de la amígdala, muy descuidados. Fíjate que por ahí hicieron un documental de ellos, como siempre, porque ellos hablaban mucho de Marilyn Manson, ¿no? De su música que los inspiraba, ¿no? Volteamos a ver a Marilyn Manson feo de, ¿no? Tú eres el culpable. Sí. Entonces le hacen un documental a un productor muy famoso, no recuerdo su nombre, entonces le pregunta, bueno, oye, ¿tú qué les dirías, no? ¿Qué les dirías a estos muchachos? Y Manson responde, imagínatelo, ¿no? Todo blanco, todo con sus ojos blancos, sí, todo oscuro. No les diría nada, los escucharía. Sí. Qué buena falta pues hizo. Entonces Marilyn Manson no era el malo.
¿no? No era la función de esto. También él, por ejemplo, en su música nos despierta esta pulsión de muerte, ¿no? Es muy interesante. A mí me gusta mucho el rock acá, metal pesado. Por eso me Sí. cae bien. Ramsgate, todas esas bandas como fuertes, Sí, me encantan, sí. Sí, cuando estoy como acelerada o así. Bueno, a mí me gusta mucho escuchar música, entonces cuando estoy como como en adrenalina o no sé, me gusta escuchar esa música como para liberarla y no ir a matar gente. ok. Sí, claro, ¿no? También yo de pronto, hace mucho tiempo, un colega mío me decía, ¿cómo puede ser tan de amor y paz? Que a mí me gusta la música más setentera, más con esto, Ujú. pero me encantaba Led Zeppelin y me encanta Ajá, AC/DC, toda esta forma, esta fuerza, porque sí nos mueve esta pulsión, nos mueve esta pulsión de violencia. La música es violenta, quiero que sepas, es ruda. sí. Oye, en términos más elegantes, por ejemplo, si tú escuchas a Wagner en las cabalgatas a la Valquiria, como que sientes esta fuerza de invadir, ¿no? Ujú. De saquear. Sí. Vemos historias nórdicas ahorita que están muy de moda de los vikingos y los vemos atacar a la horda y todo, y ay, nos sentimos parte de eso, Sí, sí, sí. esa pulsión de destrucción y de violencia. Sí, y esas películas son Tenemos famosas. sí, claro, tenemos nuestros mecanismos de defensa y nuestros yo reguladores morales, culturales, ¿no? Ajá. Pero pues hay quienes tienen una combinación catastrófica entre la genética, entre la biología neuronal, entre la psicología, entre la infancia y ¡prum! Nosotros desde afuera, fascinados viendo un montón de películas y un montón de documentales y vamos a ver. Y es más, es tema de conversación, ¿eh? Es tema. Es como, es como el inconsciente, como lo decías, ¿no? Si el doctor decía, pues yo también tengo eso, o sea, yo también tengo ese gen, tengo todas esas combinaciones dentro de mí, ¿existirá ese deseo oculto de querer hacer eso? Sí, claro, porque, insisto, ya yéndonos, esa es la parte biológica, que el Ujú. doctor descubrió. La parte psicológica es, pues yo tuve una infancia feliz, yo fui un hombre cuidado, soy un hombre académico. Esa es en la parte psicológica. Y en la parte netamente psicoanalítica, tiene su pulsión de muerte. Ujú. No sé, a lo mejor me voy a atrever a decir algo escandaloso, pero a lo mejor el doctor pues ahí jugaba Free Fire, ¿no? Un día, ¿no? Sí. O a lo mejor ver relatos de guerra o se exalta con la cabalgata de las Valquirias. Bueno, propiamente su objeto de estudio eran los asesinos violentos, ¿no? Sí, pues la fascinación, o sea, La tenemos, la tenemos, por eso nos lleva, insisto, primero a la autodestrucción y segundo a la destrucción en masa o a la destrucción social. Y insisto, y soy reiterativa, pero tengo estos agentes reguladores culturales, sociales y morales. Entonces, pues lo voy a proyectar en una buena película de Jason Borges o una Gore. Pues bueno, ujú, porque es una proyección de nuestro inconsciente a través de esa pulsión de muerte. ujú. Nos gusta verlo porque dentro de las proyecciones, pues me sumerjo en eso. ¿Qué sentirían? Aunque, insisto, la parte moral nos dice, eso es aberrante, no lo veas, no lo escuches, júzgalo incluso, Sí, agrédelo, menosprécialo, pero la otra es, uy, y sí. nos llama la atención, digo, no es morbo, es pulsión. O sea, estoy viendo una rata aplastada en la carretera o varias, entonces esta morbosidad o este impulso me llevan y velo, ay, ay, qué interesante, la mataron, qué bueno. Pero no, 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 no. No voy a pensar eso, es un animalito de la naturaleza o bajo mis creencias y demás. Entonces, no, malo, Ujú. ¿no? Malo, malo, malo. Sí, Lo reprimo sí, sí, y sí, luego ahí ando pegándole, dándole patadas a los perros y todo, ¿no? sí, Pero de alguna manera se va a sublimar. O bien, pues la autodestrucción, sí, sí, sí. o sea, se va a sublimar de alguna manera esa pulsión. Entonces, por eso hablábamos de lo importante que era el simbolismo dentro de los asesinos seriales o dentro de estas imágenes que tenemos. ¿Qué simboliza? Porque incluso para las personas que vemos la serie de Dahmer, estudiamos un poquito o vemos a Bondi, la Mataviejitas, a Goyocara, todo, nosotros mismos también proyectamos un simbolismo en historias de guerra, etcétera, ¿no? Sí. ¿A quién estamos matando? Y pregúntale a los escuchas, ¿no? ¿A poco no han sentido ese impulso y a poco no en su mente han matado un montón de gente?
Empezando por nosotros mismos, ¿no? Uno piensa, ¿no? Cuando está enojado, cuando está en un momento de mucha furia, dice, ay, ¿cómo desearía que estuvieras muerto, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y después dices, no, no, no es cierto, porque pues, eso estoy no jugando, pasa. cancélalo. Sí, ¿no? O sabes qué pasa también en una situación simbólica en el campo onírico a través de los sueños, que soñamos, ¿no? Es que me convertí en un tipo Ted Bundy, ¿no? Y andaba yo matando personas pelirrojos o rubios, no sé. Ujú. Ay, y despertamos así con asustados. Ay, no, yo no haría eso. No, pregúntale a Freud si no. Sí, sí, Analiza sí. tu sueño y verás a quién estás matando. Es un símbolo. El campo onírico son símbolos. Aquí en Mate, en mi sueño es muy recurrente este tipo de pláticas, ¿no? Es que hice en mi sueño, tuve un sueño y asesiné a, no sé, unos rinocerontes, ¿no? Ajá. O a uno, algún grupo étnico, qué sé yo. Yo Y nunca he tenido entonces, sueños donde mato personas, pero he tenido ¿no? sueños donde se mueren personas, Y tú no haces nada. formas muy grotescas. Yo solamente soy una observadora. Mm, Eso Ujú. también es simbolismo. Entonces, pero es muy regular, ¿eh? Encontrar esto donde sí asesiné a alguien o vi que se morían o les prendí fuego o algo. No es porque seamos asesinos seriales Psicópatas. o asesinos en potencia o psicópatas o algo así. No, los Ajá. psicópatas es otro cantar, ¿eh? Es otro cantar. También no todos los psicópatas son asesinos, por ejemplo, ¿no? Oh, qué Por ejemplo, interesante. mira, te pongo un ejemplo de una persona psicópata, porque cuando hablamos de psicopatías o de psicópatas, igual el cine es una referencia o la literatura, ¿no? Mm. American Psycho, Norman Bates, etcétera. Pero, por ejemplo, imagínate que yo voy a hacer ahorita un mecanismo de ahorro, de inversión, e invito a muchas personas, entre ellos adultos mayores o qué sé yo, y los fraudulento y los dejo sin sus ingresos. Y no me importa. ¿Él es un psicópata? Claro, porque no tengo la menor empatía, manipulé toda la situación, no me importa. ¿Y un sociópata? Un psicópata es aquel congénito, digamos, ¿no? Un nacimiento, es decir, podemos manejarlo así. Y el psicópata es el que a través de los factores medioambientales, ¿no? El sociópata. El sociópata, Ah, así es. Entonces, pues a lo mejor yo crecí en un ambiente bonito, saludable, sano, de nacimiento no tengo ningún problema, ninguna nada, pero a través de las situaciones que viví medioambientales, pues, se me despierta esto, ¿no? Carezco total y enteramente de empatía, ¿no? Por ejemplo, este señor que era segundo de Adolf Hitler, ¿no? Himmler ay, no me acuerdo cuál de los dos, Eichmann, ¿no? Al que le hicieron el juicio. Pues creo que él no mató a nadie, uno de los dos, o sea, ¿no? Él no, él ves que solo obedecía órdenes, ¿no? sí. Pero absolutamente sociópata, ¿no? De cero empatía. Sí, yo no los maté, yo obedecía, pero pues a mí no me importa, o sea. O el que diseñó toda la mercadotecnia, Goebbels. Creo que él también es sobrino de Freud. Y actualmente nosotros nos regimos por eso. Ajá. O sea, ya le vas viendo y dices, Sí. entonces el psicópata no nada más es el que trae el hacha toda ensangrentada, ¿no? Vivimos rodeados de psicópatas y sociópatas. Sí, oye, pero no es cierto eso que ven en el Facebook, ¿eh? Porque luego andan diciendo cosas de, si tomas el café sin azúcar, eres un psicópata en potencia. No es Ah. cierto. Por favor, porque luego me ven feo. No es cierto. Es una serie de factores. Insisto, no todos los psicópatas son asesinos seriales. Me atrevería a decir que los asesinos seriales son psicópatas o sociópatas, pues sí, por esta falta de empatía. Entonces dices ahorita, híjole, iré a ver el documental de este señor, iré a ver Monsters, iré a ver alguna película o cómo voy a ver ahora esta nueva que acaba de salir de Halloween, ¿no? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué ha durado tanto tiempo? ¿Por qué es recurrente? ¿Por qué en el cine constantemente estamos viendo estas evocaciones a la violencia, al terror, al miedo? Bueno, hay unos directores también, mira, ya nos fuimos al cine como en el otra vez. O sea, hay unos directores que dices, ¿qué tienen en la mente? O sea, más allá de la película en sí, o el filme en sí, o el libro en sí, dices, ¿qué tenían los escritores, no? ¿Has visto el Cien Pies Humano? Sí, oye, no, ¡ay, qué grotesco! Sí. Esta que dijiste de Hostal, que son de las pocas películas que a mí me han dejado así como que impacto. No, bueno, yo no soy muy de terror, ¿eh? Porque Yo conozco sí. la Pulpa Muerte. Entonces, esta de Hostal, dices, bueno, ¿qué tenía en la mente el escritor? Sí, aparte, ¿sabes qué? Te dejan condicionado, ¿eh? Porque yo recuerdo la primera vez que viajé a Europa y decía, híjole,
no me voy a quedar en un hostal Sí, y no, no le voy a no, hablar a no, nadie. claro, Si un sí, chico claro, guapo se me acerca, voy a huir. sí, claro. Sí, sí, Ujú. sí. Entonces, hay algunas películas muy brutales, una que se llama, que yo no he visto, únicamente he visto referencias y no quiero ver, Serbian Film, un No. filme serbio o algo así. Hay una película interesante que se llama Old Boy, que es coreana, Ujú. la hicieron también un remake en Estados Unidos. Violencia pura, así. Sí hay una historia de trasfondo, pero es violencia pura. Y Sí, entonces dices, Ted Bundy se queda corto, el hijo de Sam, el asesino del Zodíaco, Monster, la Mataviejitas es una caricatura, ¿no? Al lado de todo esto, que es la proyección inconsciente de esos escritores y su pulsión de muerte. Y ahí sí. está la fascinación, ¿no? La violencia que puede existir en muchos lugares. Incluso las películas de acción están repletas de una violencia brutal y, o sea, impresionante. Son catalogadas como películas de acción, pero híjole, o sea, a veces es muchísimo más violento que una película de terror, ¿sabes? O una película gore. Sí, Gore tiene que ver más con las imágenes, con ¿cómo se llama? Ay, perdón. Con los estímulos, el gore, perdón, Ujú. yo le digo gore, no sé cómo se diga. Tiene que ver con los impulsos, con los estímulos, ¿no? O sea, la sangre, correr, los gritos, los colores, cómo está filmado. Entonces, ahí también hay una pulsión de muerte en quien los ve, porque todos también pensamos, ¿no? Los que nos gustan las series románticas o la literatura romántica, la música bonita, decimos, oye, qué perturbados están todos los que van a ver esas películas, ¿no? Pues no es que estén perturbados, es que tienen la pulsión de muerte ahí, ¿no? Sí. Ahí, entonces, pues no me voy a fumar una cajetilla de cigarros, pero sí voy a ver un filme de Lars von Tiersen, algo así se llama, Sí. un filme coreano, o Picadillo 3, no sé cómo se llaman, ¿no? Estas películas de Picadillo gore 3. tremendas, no sé la verdad, ¿no? Sí. Sabes también que ya nos fuimos al cine, ¿no? Pero para materializar o ejemplificar esta pulsión de muerte, Mel Gibson hizo La Pasión de Cristo. Esa era una película brutal. Y a todo mundo nos indignó, ¿no? Porque pues, era una figura de autoridad de quien estaba hablando, ¿no? De autoridad espiritual para muchas personas. Sí. Pero nos impactó, pero ahí estábamos viéndola Sí, sí, y sí. seguimos viéndola. ¿Sabes también que hay otra cosa? Es muy evidente en la pulsión que menciona la pulsión de muerte. No sé si alguna vez te has metido a ver No por. Ajá. Ah, bueno, ahí es otra proyección muy interesante desde las filias, el El voyerismo, por bondage. ejemplo. Ah, sí, ya, eso es una. No, exacto, y la violencia, sí, ya ha Sí, determinado, ahí ya me iría a las filias, ¿no? Pero también es sí. esa pulsión Es esa de pulsión. destrucción, de Ujú, agresión. ujú. Más la filia, no, falla. Y es Sí. una de las industrias más remuneradas, ¿no? ¿Sí? Bueno, vemos una violencia ejercida no nada más hacia la mujer, porque hay varios tipos, ¿no? Pero Ujú. bueno, más comúnmente a la mujer, pero también una de las grandes consumidoras somos las mujeres. Sí. O sea, también ahí hay una situación de entre sadomasoquismo que nos llama, ¿no? Sí, incluso hay muchas fantasías que tienen que ver con el hecho de ser, De la sí, agresión. sí, donde las Comportamientos mismas infantiles, mujeres ¿eh? tienen esa fantasía de Claro. violéntame, ¿no? Y que digo, los caballeros también, y tienen que ver con las raíces infantiles, ¿no? De cómo me enseñaron, cómo me fui a través del medio ambiente también, ¿no? Ajá, Entonces ahí también, ahí hay una razón psicoanalítica también, ¿no? De la mujer como el objeto de la madre, o ujú. como la figura de la madre, y en una situación edípica, mato a mi madre, Qué interesante. como lo dice Edipo, mato a mi madre, o poseo a mi madre y mato a mi padre. Es un rollazo bien interesante, ¿no? Y Sí, todo esto, pues sí, sí nos lleva a esta fascinación, a esta seducción por el mundo oscuro del asesino serial. Por eso son tan famosos, ¿no? lo son y nos llaman muchísimo la atención, o sea, Son nos genera, histriónicos, ¿no? Histriónicos hasta tienen sus poses seductoras y nosotros ahí de, oh, sí. incluso hasta sus ropas. Richard Ramírez usaba unos tenis que después se hicieron muy famosos, ¿no? Algunos de los asesinos que han usado algunos artículos, ¿no? Que ya después se vuelven muy como del colectivo, como de la cultura Creo que pop, Nike sacó del mercado unos tenis que usaron los de la secta de la luz del cielo, los algo del así, no me culto, acuerdo. ajá, sí.
sí. ¿no? Entonces ellos se pusieron una túnica y usaron un tipo de tenis todos. Todos. Entonces, que fue también, esa situación también es interesante, fue un asesinato en masa. Uy, después Este, hablamos de cultos, Ángeles. Después. claro, sí, por supuesto, otra que da miedo. Sí. Otro que también da miedo. Entonces Nike lo saca del mercado porque ya estábamos todos formados para comprarnos unos tenis como los de ellos, ¿no? Oye, qué terrible. Sí, y es objeto de esta proyección, ¿no? Porque muy en nuestro interior, muy en nuestro inconsciente, pues es algo que nos gustaría hacer, porque es nuestra pulsión, es la parte social, nuestra propia historia, ¿no? O sea, ante alguna injusticia o ante alguna situación que hayamos vivido terrible o traumática, recurrimos a estas imágenes o proyecciones mentales y como mi super yo mediático dice no se puede, o lo reprimimos y nos enfermamos, o lo sublimas en el cine, en la literatura, en la música o directamente en la vida. Viendo la serie del carnicero de Milwaukee, disfrútala, siéntate. Fíjate, estaba viendo en el Facebook, ¿no? Que quienes se disfracen ahora para Halloween de Jeff Dahmer, no, pues los van a apedrear y les van a gritar y todo, ¿no? Porque ¿cómo hacen eso? Pero hay un montón de disfraces de Michael Myers y de Aníbal Lecter, chiquitos, o sea, para niños. Sí, Pero pues sí. ¿cómo me voy a disfrazar de los asesinos de Columbine o de ellos, ¿no? Es mi agente moral regulador. Es que también yo creo que, como lo dices, ¿no? Como tenemos la pulsión de muerte que no podemos lograr, o sea, que no porque tenemos agentes morales reguladores, pues al final eso se convierte en la persona que tuvo los Ajá. de hacer lo que nosotros no haremos nunca, ¿no? Sí, claro. Y ya viendo en un tema, no sé si un tanto más romántico o algo así, no digo que sean necesarios, porque no lo son, es violencia, pero digo que la parte de ficción, pues igual sí es necesaria para que podamos descargar a través de la sublimación toda esta carga de pulsión, ¿no? No Sí. digo que los asesinos sean necesarios, ya después veríamos una parte sociológica que pues hablaría de eso, ¿no? De cuán necesario también es eso, pero nos reduciríamos a también el pensamiento de ellos, ¿no? O sea, aquí en México había uno que le decían el sádico, que se especializaba en matar homosexuales. Él decía muy soberbiamente, no, pues les estoy haciendo un favor, ¿no? Porque Sí, como maté a una persona que tiene SIDA, pues ya por lo menos contribuí, ¿no? sí. Con mi granito de arena. Bueno, le decían el sádico, imagínate. Entonces, pues, tenemos estos mecanismos de proyección bien ubicados, bien regulados, ¿no? Entonces no se asuste, no te asustes, mujer en la luna, porque te gusta el gore, la sangre, las tripas, picadillo 3. No se asusten porque les guste, les fascine la serie de Jeffrey Dahmer y que Netflix manejó muy bien. Y todas esas historias, no se asusten, mejor chequenlas con conciencia, Sí. ¿no? Qué bueno, Ángeles, porque yo ya estaba pensando que era medio psicópata. O sea, loca ya Sí, estoy, pero dije, a ver, dentro de esta locura también soy una psicópata. impotencia. No, Un pues mejor asesino ponte a serial ver en la novicia potencia. rebelde o ponte a ver la novicia rebelde o que ver de Rami Valle, una cosa así para que, ay, ¿no? O veas las Sí, historias inspiradoras que también nos gustan, ¿no? Pero no, sí. o sea, podemos regular esta parte porque ahora sabemos que es inherente a nosotros. Entonces, no hablamos de maldad, ¿eh? Aclaro, porque eso ya sería otro tema. No hablamos de que el ser humano es malo o no, porque ahí nos vamos a aventar unas 10 horas Sí, cada día durante un mes. sí. Pero más bien hablamos de la parte de la muerte, de la violencia, de la destrucción. No se les olvide lo que dijo Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Muy bien, Ángeles. Oye, qué bueno que viniste, qué bueno que platicaste conmigo este tema porque, me encanta, ¿eh? Yo ya lo traía en la bolsa y dije, este tema se tiene que hablar en este día tan especial, hoy Día de Muertos. Entonces, hay Sí, que porque sacarlo. querías ver la serie de Netflix, no te hagas. Querías ver la serie de Netflix sin esta pesadez de, ay, estoy medio perturbada por quererla ver. No, es que ya la vi y me emocioné y entonces quería no sentirme tan mal. Ah, bien, bien, bien. Sí, claro, porque mucha gente me ha preguntado eso, ¿eh? Para poderla ver a gusto. Hay una Mande, persona que la veía y decía, yo me quedo dormida con ella. no le creo. Ay, La verdad no le yo también me quedo dormida con ella. O sea, la veo en la noche y me duermo mientras la estoy viendo. bueno, sí, porque a lo mejor te gana el sueño, pero Sí, quizá está agarrada de una forma un tanto lenta, ajá, pero si lo compactamos como en un documental, hay un documental ahí en Netflix que se llama, véanlo, que se llama Loco pero no demente, lo voy a ver. ¿no?
También habla de esto, por cierto, véanlo. Y entonces, pues dura 1 hora y media, va muy, muy explícito, muy al grano, entonces ahí sí no nos aburre tanto, ¿no? Ok. Necesitamos acción, la pulsión, Mujer en la Luna, necesitamos acción rápida, ¿no? ¿Podemos prevenir esto? Probablemente, es muy complejo porque hay historias que pues tienen que suceder, ¿no? De la infancia, esa es la parte un tanto pues dolorosa y demás, ¿no? Pero cuidemos la infancia, cuidemos nuestra salud. Ya hablando en términos de los perfiles y la criminología y todo esto, cuidemos la infancia, por favor, ¿no? Sí. Estemos al pendiente de ese desarrollo porque ahí está la germinación de los asesinos seriales. Muy bien, Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a Gracias a platicar ti, de esto. gracias a ti y nos vemos pronto. Y feliz Día de Muertos. Ah, suena paradójico, ¿verdad? Feliz Día de Muertos. Pero sí, lo vamos a vivir de este lado muy padre. Son fechas muy, muy especiales, muy padres. Cómanse muchos panes de muerto por mí, porque pues no tengo. Lo haré, no me hubieras dicho, lo haré. Tienen todo mi permiso de comer 10 panes al menos, al menos. Va. Adiós. Adiós a todos.